Que Dios le pueda bendecir en gran manera, queridos hermanos, amigos, que Dios le pueda bendecir a cada uno de ustedes. Nosotros una vez más estamos aquí a través de este video para compartir con ustedes la palabra de Dios, en este caso la continuidad de nuestro primer video hablando acerca de los 7 candeleros, una enseñanza, una palabra, un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Nos quedamos en este capítulo 2. En el video anterior hablábamos sobre el mensaje a la iglesia en Éfeso. Importante es entender esto y lo vamos a ratificar, lo vamos a volver a decir que esta carta, este mensaje a las 7 iglesias es muy importante porque en ella nosotros nos podemos reflejar, cada uno en particular. Esto es una muestra simbólica que sigue vigente actualmente de los 7 prototipos de iglesia y de cristianos también. Es decir, cada uno de nosotros nos podemos ver reflejado como un espejo en estas cartas. Esta iglesia de Éfeso, una iglesia muy apegada a la voluntad de Dios, realmente una iglesia que siempre estaba siguiendo paso a paso, digámoslo así, sobre la voluntad del Señor, siguiendo los pasos siempre acerca de la doctrina de Cristo. Entonces vamos a ver realmente a seguir escudriñando. Nos habíamos quedado en el versículo 2, capítulo 2, en el versículo 2. Qué importante, porque decía: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nosotros habíamos hecho un video en vivo en nuestra página de Facebook explicando, siguiendo sobre este tema, hablando sobre este tema que realmente es muy importante. Y nosotros explicamos de que también habíamos colocado un video en el cual explicábamos que el término apóstol no es correcto que se use. Nosotros siempre decimos, ya no existen los apóstoles. Vea qué importante: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Un Dios poderoso que conoce a la perfección a cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras, dice. A Él nosotros no podemos engañarnos, porque Él dice que conoce las intenciones, lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Dios lo conoce a la perfección. Y bueno, si Él nos creó, entonces, ¿qué más Él, nuestro Dios, que nos conozca a cada uno de nosotros? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Todas las acciones, las actitudes de esta iglesia estaban bajo el lente de Dios. Y no puedes soportar a los malos, dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia, hermanos, que era que cada uno de nosotros nos podamos identificar con esta iglesia de Éfeso. Tremendo. La iglesia es necesaria que pueda discernir. Es necesario que la iglesia pueda juzgar. Hay algunos que dicen, pero no, eso le compete a Dios, nosotros no podemos juzgar a nadie. Y están equivocados, están muy equivocados, porque la iglesia nos enseña, porque la palabra del Señor a nosotros como iglesia nos enseña a que nosotros debemos de juzgar. Una palabra en 1 Corintios capítulo 14 que habla sobre los dones de lengua, también mucho más habla sobre lo que es de los dones espirituales también. Y cuando dice la Escritura que cuando alguien profetiza, los demás, dice, juzguen. Los demás tienen que evaluar, tienen que discernir. Nosotros necesitamos como iglesia ser una iglesia realmente preparada, no ignorante. Una iglesia que sepa discernir, que pueda evaluar, que pueda realmente ejercer la preparación,
la capacidad de poder juzgar, de poder discernir. Acá la Escritura dice que Dios ha visto esta iglesia, ha visto el trabajo arduo, la paciencia, y que no puede soportar a los malos, aquellos que hacen injusticia. Hay algunos que le da lo mismo, pero la Escritura dice que como nosotros, como cristianos, no debemos de soportar la injusticia, sino amar la justicia. Y has probado los que dicen ser apóstoles. La Escritura bien dice que nosotros debemos de discernir los espíritus si son de Dios o no. Importante lo que la Escritura siempre a nosotros nos está la Escritura a nosotros nos está hablando y nos está diciendo que realmente nosotros debemos de evaluar, de discernir las cosas. Primera de Juan capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu que se manifiesta a cualquiera que venga, sino probad primeramente los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, falsos maestros y falsos apóstoles han salido por el mundo. Probad primero si los espíritus son de Dios, si este espíritu es realmente, este profeta, este apóstol realmente es de Dios o no. Partiendo desde ya, la Biblia nos aclara a nosotros, y como aclarábamos en nuestro Facebook, en nuestra página, que no es correcto que se use, hoy se titulan apóstoles, no se conforma con ser pastor, sino que ya lo ven como que, bueno, son los super megas apóstoles, como que le queda chica la palabra pastor, pero lo bíblico es pastor. Miren, en el tiempo en el tiempo griego, en ese tiempo, porque la palabra apostelo, de ahí viene apóstol, la palabra apostelo significa enviado de Dios. Es decir, apostelo es una palabra en la cual, para referirse a apóstol, que es enviado. Y en ese tiempo, en esa cultura, en esa sociedad, el apostelo era alguien inferior, es decir, alguien que era enviado a repartir, en este caso, una carta, alguien realmente sin importancia, una cosa así. Y por eso hoy en día se dan los apóstoles de grandes, cuando la palabra realmente hay que ver su origen, realmente, ya con la mezcolanza que hubo entre los romanos, suprimieron o succionaron, como se diga, todo lo que era de los griegos. Ellos agarraron esta palabra y lo llevaron a otro concepto, cuando realmente se quería pertenecer, ser parte del ejército romano. El que lograba eso era alguien, pero que realmente de mucho honor, pero primero debería pasar una prueba tremenda. Entonces los romanos, para que tal persona formara parte del ejército, obviamente para llegar a ser general, a ser un rango alto, obviamente se tiene que pasar un proceso. Entonces los comandantes de alto rango, los generales, le decían: venga para acá usted que quiere ser parte del ejército, un soldadito, bueno, tome un mapa y tome una carta. Entonces, lleve esa carta, pero mire el mapa y pase por esos lugares. Lo hacían pasar por todos los lugares más peligrosos del mundo, y vamos a ver si va a poder pertenecer al ejército. Eso era lo que tenía que ser un enviado, un apostelo. Entonces, para lograr ser un general con alto rango, debería primero pasar grandes pruebas. Entonces, por eso hoy en día no se puede no se puede usar este término apóstol. Hoy se declaran apóstoles todo el mundo,
Primero, partiendo por ese lado. En segundo lugar, y lo primordial, hay un requisito esencial, como nosotros decíamos en el video en nuestra página de Facebook, hay un requisito esencial para poder ser apóstol. Haber estado con nuestro Señor Jesucristo, haberlo visto cara a cara, haber andado con Él en sus predicaciones, en su salida y entrada de Jerusalén, primeramente para ser apóstol, haber presenciado su muerte y su resurrección. Vea lo que dice Hechos capítulo 1. Vamos a buscar rápidamente. Este es un mensaje, es un mensaje muy hermoso, lo que revela el libro de Revelaciones, de lo que estamos viendo sobre los 7 candeleros. Explicamos de que no se trata 7 candeleros individualmente, no, es un candelero obviamente que representa a las 7 iglesias, como habíamos dicho. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, vamos a buscarlo más rápido. Hechos capítulo 1, versículo 20 y 21 y 22. Vea este pasaje, usted recordará: hallando al sucesor de Judas Iscariote para que sea parte de los 12, porque Judas Iscariote había sido parte de los 12, pero mire el requisito ahí, precisamente en el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí por ende señalaban a 2, a José, llamado Barsabás, también sobrenombre el justo, y a Matías. Pero vea los requisitos que tenía que ser. O sea, tranquilamente usted le puede decir cuántos años tiene este apóstol, porque todavía vive. Tendría que haber estado con Jesucristo. O sea, es una herejía, para mí es una herejía, una falacia totalmente. No se puede usar el término apóstol, igual que el profeta, como título de profeta. Porque hay dones de profecía, en lo cual dentro del templo tiene que haber un profeta realmente que sirva a la iglesia para exhortar a la iglesia, para edificación de la iglesia. Pero qué importante es ser una iglesia como la de Éfeso. Vea los elogios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hermanos, por favor, despierten. Muchos seguidores de estos falsos apóstoles. Y la Biblia nos está revelando que nosotros debemos ser una iglesia, pero como la de Éfeso, grande. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia, dice. En cuanto a lo del falso apóstoles, aquellos hombres que dicen ser apóstoles, mire, hasta el Papa también es un falso apóstol. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, la iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Apostólica. O sea, que están mencionando el nombre del apóstol. Entonces vea que también hasta el Papa. Vea qué importante entender esto. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia. ¿Qué clase de sufrimiento? Persecuciones. Vamos a trasladarlo mejor actualmente, porque dijimos que esta palabra nos refleja a nosotros actual, a las iglesias actuales. Has sufrido y has tenido paciencia. Obviamente está hablando de una iglesia en aquellos tiempos en Asia fiel. Una iglesia que realmente muy apegada a la voluntad de Dios, y has sufrido y has tenido paciencia. Hoy en día se sufren muchas clases de persecuciones también, sufrimientos que vienen a la vida de cada uno de nosotros, angustias, dolores, más que en este tiempo lo que se ha venido dando en el transcurso del comienzo del año 2020, muchas cosas, pero ha tenido paciencia.
Mire, hoy en día hasta los mismos pastores están abandonando. Los mismos líderes espirituales como los pastores están abandonándolo todo. Se encuentran desganados, se encuentran sin ánimo, sin aliento, ya pastores que hace cuenta que ni son pastores. Porque bueno, como no se puede hacer nada, están acostumbrados a estar atrás de un púlpito, de abrir la iglesia, cerrar, que vengan los hermanos y listo. O sea, están queriendo abandonarlo todo. Y mire, esta iglesia ha sufrido y has tenido paciencia. ¡Qué gran mensaje! ¿Cómo no nos va a amar el Señor a nosotros si nos está diciendo por la palabra que muchas veces sufrimos angustia, sufrimiento? Pero tenemos paciencia. El Señor nos ha dado la sabiduría para enfrentar estas cosas a través de la prueba que viene la paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Trabajo arduo, sin cansancio, sin desmayar, con mucha paciencia y sufriendo. Pero ahí está la gracia de Dios. Ahí está el poder de su Espíritu Santo. En medio del sufrimiento, tempestades, vientos que se levantan contra la iglesia, pero seguimos avanzando con paciencia, a pesar de que lo hemos dado todo. Has trabajado arduamente por amor, nuestro amor a Cristo. Eso es un elogio importante, Jesucristo mismo analizando a la iglesia. Pero ve aquí este detalle deficiente, o un detalle que realmente obviamente es algo que tiene contra la iglesia. Ahí el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo muy lindo, pero estás dejando tu primer amor. Ahora hay que entender algo. No es que la iglesia esta no es que realmente había dejado de amar al Señor o a Dios, no, para nada, sino a lo que se refiere que ya no hace las primeras obras, no tiene esas primeras actitudes, esas primeras obras, ese primer amor con fervor, con devoción total como a la primera vez. El nivel de amor, digámoslo así, de devoción, de fervor, había bajado. No era el mismo que la primera vez. Eso se le estaba demandando a esta iglesia. Por eso digo, cada uno de nosotros nos podemos ver reflejado en esta palabra y en las que vienen, en las que vamos a leer y a desarrollar en este video. Más que nada, queremos dar este mensaje en forma de exhortación, es decir, de fortaleza, de ánimo. Sí, vamos a explicar también la posición, digamos, social o actual de la iglesia en ese entonces. El apóstol Pablo tuvo que batallar muchísimo, porque esta iglesia en Éfeso, esta la fundó el apóstol Pablo. Entonces vea qué importante entender esto. Vamos a explicarlo y vamos a hablar en detalle sobre esta iglesia. Por eso vamos a explicar, tenemos muchísimo para hablar, pero vea qué importante mensaje. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había algo mal, y era que ya no se amaba al Señor con la misma intensidad, con el mismo fervor que al comienzo, con el mismo devoción. Eso pasa. No importaba viento, no importaba lluvia, nieve, la inclemencia del tiempo para llegar al templo y adorar al Señor, o hacer todas las obras con tanta devoción, con tanto fervor, a la primera vez que hemos aceptado a Cristo. Eso se fue perdiendo en muchos. Pero mire lo que dice el versículo 5:
recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, esto lo dijimos en el video nosotros en nuestra página de Facebook. No es que nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos olvidamos. Todos los días el cristiano fiel, el creyente, el Hijo de Dios fiel, lleva una vida de arrepentimiento. No porque haya cometido pecado todos los días. Eso es pecar deliberadamente y eso realmente no tiene el perdón. Todos podemos cometer pecado, no estamos ajenos a eso. Pero no vamos a andar pecando para arrepintiéndonos cada rato, de ninguna manera. Entonces, sí debemos llevar una vida de arrepentimiento. ¿Y cómo es eso? Apartados del mundo, colocándonos de rodillas, leyendo la Biblia, orando, ayunando, llevando una conducta intachable. Vea qué importante es esta palabra. Allí dice: recuerda por tanto de dónde has caído y no te olvides. Es como que está diciendo esto. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras, las que hacía. Vuelve a tu primer amor, con ese amor, con ese gran amor con el que me amabas al principio. Eso está diciendo. Recupera eso, porque si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero representa, al igual que los 7 espíritus, obviamente representa lo que es la riqueza, la plenitud de Cristo. En Cristo está, por Cristo se nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que trae muchas cosas como todos los frutos del Espíritu, los dones espirituales, todo eso es realmente lo que representa todo en Cristo. Y obviamente la Escritura dice aquí, porque si no, vengo pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, nos va a quitar todo lo que nosotros hemos logrado, todas las riquezas espirituales que hemos recibido por el Espíritu de Dios. O sea, arrepiéntete, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vea qué importante es el arrepentimiento. Entonces, vea qué importante es este análisis que hace Dios, que hace el mismo Cristo a la iglesia, y es el mismo análisis que nosotros podemos ver ahora, actualmente, en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 6, continuando con el elogio a esta iglesia: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo aborrezco también, dice Dios. Esta práctica, digámoslo así, esta obra, es decir, esta doctrina que tenía también los nicolaitas, ellos afirmaban, al igual que la enseñanza de Balaam, por ejemplo, que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación personal. Es algo que aborrece Dios. Dios aborrece la inmoralidad. Bueno, destruyó a Sodoma y Gomorra a causa de la inmoralidad sexual, de la depravación que había. ¿Ven qué importante entender esto? Por eso Cristo dice: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, estas cosas realmente aborrece Dios. Por eso no podemos adaptar nosotros estas costumbres. Ustedes no sé si han escuchado un video en el cual, donde quizás es un tema medio aparte de esto, pero lo que sí tiene que ver con la doctrina, con lo que estamos hablando. John MacArthur, en lo cual ellos, por ejemplo, no creen no creen en los dones espirituales, y dicen ellos, junto con otros pastores, de que
El creyente que ha servido a Dios llega un momento en el que comete suicidio, dice que no afecta a la salvación personal. Eso es una herejía, eso es una falsa doctrina. La Escritura dice que todo aquello que atenta con su cuerpo es también de ser condenado y obviamente tendrá su juicio. Por eso vea que es importante entender las Escrituras. Entonces, pero tienes esto que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué importante entender la Escritura. Qué importante que nosotros nos veamos reflejados en esta palabra, en este mensaje a esta iglesia en Éfeso. Por eso hoy en día debemos de ser una iglesia realmente que esté continuamente tratando de buscar a Dios, tratando de siempre colocarnos en un estado de decir, analicémonos nosotros mismos y por medio de la Biblia ver qué es lo que nosotros estamos fallando, porque si no, Dios vendrá hacia nosotros, nos quitará todo lo hermoso que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Que realmente sería muy lamentable. Por eso de allí dice el versículo 5, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, obviamente Cristo va a rechazar a cualquier congregación, a cualquier iglesia, a cualquier... Porque bueno, hay que entender que nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros componemos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Entonces, va a rechazar a cualquier congregación, a cualquier iglesia, va a rechazar y la quitará del reino de los cielos, donde nosotros pertenecemos. Es una lástima no entrar allí. Entonces, es necesario que haya arrepentimiento realmente. Entonces, por eso es necesario que en cada uno de nosotros no pueda menguar el amor hacia Cristo. De esto nosotros debemos arrepentirnos, o sea, amar menos a Dios, que ya no amemos como antes. Podemos notar que trae mucho peligro. Eso es lo que se le estaba analizando. Mire, el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vas a tener que arrepentirte de esto, volver a hacer las primeras obras, porque si no, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. O sea, si no, tu estancia allí en los cielos no va a poder ser. O sea que es un peligro. Dejar nuestro primer amor es un peligro. No lo digo yo, sino que la Escritura misma, Dios mismo, nos está hablando y nos dice. O sea que vemos que usted puede decir, no es tan grave, es gravísimo, porque trae fatal consecuencia. Dejar nuestro primer amor trae fatal consecuencia. Nuestra vida, nuestro pasaje al cielo está en juego. Muchas falsas doctrinas no creen de que la salvación no se pierde, pero la salvación se pierde. De esto hay muchísimo para analizar. Pero vea qué importante es entender esto. Que si nosotros llegáramos a perder nuestro primer amor, es un error fatal. La Escritura nos revela esto. Por eso, qué importante entender y comprender este tema. Tenemos muchísimo para analizar, tenemos muchísimo para seguir hablando acerca de este mensaje a Éfeso. Vamos a seguir continuando en nuestro siguiente video y espero que sea de mucha bendición. Bueno, no podemos hacer todo lo que respecta a las 7 iglesias en un solo video, pero bueno, vamos a hacerlo así. Por eso vamos a seguir en otro video para que usted pueda seguir disfrutando con nosotros esta enseñanza de la Biblia. Que Dios le pueda bendecir en gran manera y será hasta la próxima.